¿Qué es la ley de Ohm? Se conoce como la ley de Ohm en honor de George Simon Ohm. La ley establece que con una resistencia fija, cuanto mayor es el voltaje o presión a través de un resistor, mayor es la corriente, y cuanto mayor es la resistencia con el mismo voltaje, menor es la corriente. En pocas palabras, la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, prácticamente nosotros tenemos eso que es la ley de Ohm. Vamos a conocerlo en este video, lo que viene siendo las fórmulas para poder calcular el voltaje en un circuito eléctrico, la intensidad de flujo de corriente o amperes y la resistencia. Tenemos que nuestro triángulo está compuesto de tres variables, que es B, R e I. Estas variables, ¿qué significan? La variable de V es el voltaje o diferencia de potencial. La R es la resistencia, los ohms, que vienen siendo, se calcula su valor en ohms. Y la I es la intensidad a flujo de corriente, que se mide en amperes. La fórmula para calcular el voltaje, necesitamos prácticamente colocar lo que es la V, que es nuestra incógnita, es igual a I por R. ¿Por qué queda de esta manera? Porque queremos conocer el valor de V. Entonces V, como está dividiendo, pasa multiplicando R por I. Por lo tanto, V es igual a I por R y nos va a dar nuestro valor de V, que viene siendo el voltaje. La fórmula para calcular el flujo de corriente o amperes es la I. Para conocer nuestro valor de flujo de corriente, como tenemos multiplicando en este caso, ahora va a pasar dividiendo. I es igual a I es igual a voltaje. Voltaje va a pasar dividiendo. En este caso estaba multiplicando, pasa dividiendo. Voltaje entre R. Y esto nos va a dar lo que viene siendo el flujo de corriente o amperes. Esta fórmula nos va a ayudar para calcular los amperios en nuestros circuitos eléctricos. Esta para calcular el voltaje en nuestro circuito eléctrico, teniendo los dos valores, que es el ampere y la resistencia. Y por último, nuestra fórmula para calcular la resistencia, necesitamos prácticamente pasar lo que viene siendo la R es igual a voltaje entre intensidad. En este caso va a pasar dividiendo, y la resistencia va a ser igual al valor que tenemos en voltaje e intensidad. Y nos va a dar el valor de la resistencia en ohmios. Prácticamente estas tres fórmulas nos van a permitir realizar los cálculos para conocer nuestro voltaje, nuestro flujo de corriente y la resistencia. Próximamente vamos a hacer unos ejemplos para ver de qué manera se aplican estas fórmulas, tanto para calcular el voltaje, flujo de corriente y la resistencia. Y vamos a ir viendo algo de análisis de circuitos eléctricos. Nos vemos en el próximo video.